Estado provincial. Properonismo La Matanza. Buen día. 7:08 en la República Argentina, 16 grados 2 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 92% la humedad. Ahí está, muy bien, muchísimas gracias, Carla. Nos vamos rápidamente, ya lo tenemos al aire, al licenciado Carlos Fara, nuestro queridísimo amigo. Carlos, buen día, Jorge Victorino te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? Por suerte, gracias. Porque por acá no sabés las cosas que se escuchan. Yo sé que vos estás al tanto, Carlos, pero si por ejemplo vos escuchás que un señor profesor universitario, filósofo, te dice esto, ¿Yo ¿vos qué carajo sé de cómo hizo el dinero? Dejó de hacerlo Lázaro Báez. Bueno, fíjate el nivel, Carlos, que vamos teniendo en la República Argentina, ¿qué es lo que está pasando con los argentinos? No sé si te pusiste a pensar en esto. Bueno, yo lo que creo es que obviamente, digamos, vamos a ir a un clima progresivo de tensión muy fuerte a partir de estos momentos, porque obviamente son los momentos de definición política y además son situaciones en las cuales el gobierno nacional está, digamos, en una posición frente a la opinión pública cada vez más compleja, no solamente desde el punto de vista de su imagen global, digamos, que podría eventualmente variar, pero lo cierto, digamos, es que hay una serie de situaciones que como que están madurando en la opinión pública, como que la opinión pública va tomando nota a una velocidad diferente, digamos, a la mediática y a la política, y que hace que varias de las iniciativas que el gobierno está teniendo, digamos, desde que empezó el año, el tema del congelamiento de precios, el tema de la reforma judicial, la reacción frente al tema de las denuncias de corrupción, son todas cuestiones en donde lo que está sucediendo es que el gobierno, digamos, está perdiendo esas batallas en la opinión pública y obviamente, digamos, el tema, por ejemplo, el tema corrupción, que durante cuando la presidenta asumió podía tener una importancia del 2%, hoy en estos momentos ya tiene una mención del 17%, o sea, en el mismo nivel de desocupación y obviamente, digamos, sí, por debajo de inflación y de seguridad, pero eso es un tema muy relevante, ¿no? Entonces me parece que estamos en una situación en donde no tiene que ver exclusivamente con qué pasa o no pasa en un programa puntualmente de la nata, me parece que ya estamos teniendo signos de complejidad política que los vamos a ver claramente reflejados en agosto y en octubre. Claro. Buen día, Carlos Eduardo, te habla Malvi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Perdió la agenda del gobierno, en definitiva. Sí, perdió la agenda, perdió, digamos, la agenda la agenda que puso sobre la mesa no era la de la gente. No. La agenda de la gente obviamente es otra. En segundo lugar, no solamente perdió esa agenda, sino que además propuso cosas que podían llegar a resultar, digamos, ser títulos positivos eventualmente, ¿no? Todo el mundo, la mayoría de la gente obviamente, digamos, está a favor de hacer una reforma de la justicia, porque considera que la justicia en la Argentina necesita, digamos, otro funcionamiento, pero no era el tipo de reforma de la justicia que la gente estaba esperando y por lo tanto, digamos, cuando uno preguntaba a principios de marzo, cuando la presidenta hizo el anuncio en el Congreso de las reformas para modificar la justicia, tenía un nivel de apoyo que lo ha ido perdiendo, sencillamente porque cuando la gente empieza a tomar nota de qué se trata exactamente esa reforma, obviamente esas cosas empiezan a deteriorar. Por lo tanto, digamos, está perdiendo, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo las batallas comunicacionales, va perdiendo, digamos, vamos a decir así, la batalla por el relato. Y de esas cosas no se vuelven fácil, porque no es solamente que vos estés o no de acuerdo con un tema puntual, sino que va dando la sensación de que el gobierno está totalmente desenfocado de la realidad y por lo tanto, digamos, los apoyos obviamente disminuyen. Cada vez más me hace acordar, primero que no lo leyeron a Perón, evidentemente, en el aspecto de que Perón, si recordás vos, Carlos, solía decir que
cuando tuvieron toda la prensa de su lado, perdieron definitivamente, ¿no? Sí, Y esto es lo que como que lo que está pasando, ¿no? Sí, es muy gracioso porque la frase de Perón decía, cuando le preguntaban sobre esto que vos mencionabas, terminaba diciendo, de manera que es todo muy relativo, decía Perón, ¿no? Claro. O sea que no es tan fácil, ¿no? Es decir, tengo los medios de mi lado, tengo los medios Claro, en contra, etcétera. voltearon a la prensa, a La Nación, La Opinión, no sé cuánto diario, Crítica era, ¿no? Uh-huh. O Crítica era oficial, y se cayeron, se cayó Perón. Sí, porque está claro, digamos, está claro que cuando hay una dinámica, y en ese momento, digamos, los medios no tenían la posibilidad de incidencia, digamos, que pueden llegar a tener hoy, imagínate. Claro. Con lo cual, está claro, digamos, que cuando hay algunas cosas que no funcionan y hay una parte de la sociedad que ya está cansada de vos, terminan pasando ese tipo de situaciones de desgaste político y por lo tanto, digamos, atrás de eso, las dificultades de gobernabilidad, ¿no? Y no dejaron, digamos, semilla, ¿no? No hay candidatos en el oficialismo. No, es muy difícil. Cuando vos tenés un esquema político muy cerrado, es muy difícil que, usando la expresión, digamos, de Néstor Kirchner, que se merezcan mil flores, ¿no? Claro. Ahora, precisamente sucede lo contrario. Sí, vos sabés, Eduardo, que hace un rato, Carlos, hace un rato hablábamos con Eduardo y con Nicolás aquí sobre cómo van llegando o cómo han llegado algunos políticos, el caso de Duhalde, el caso de Menem, Raúl Alfonsín, y qué diferencia hay con los, digamos, con los nuevos. Es decir, esta admiración que hay hoy por ejemplo, por Sergio Massa, que uno dice, bueno, lo fueron ubicando, lo fueron poniendo, igual que a Daniel Scioli también. Eso tiene que ver, digamos, cómo llega, digamos, a que la gente diga, Massa es un muy buen candidato y hay un alto porcentaje que lo admira, que lo votaría. ¿Cómo se llega a eso? Uh-huh. Bueno, a ver, lo que tenemos, digamos, es claramente una situación en donde vamos a ver yo te diría, un cambio bastante copernicano en cuanto a la ¿Tiene que ver la era digital? ¿Tiene que ver claro, esto de lo que venís trabajando? Decir, digamos, que lo que estamos, digamos, estamos en la puerta de situaciones en las cuales la carrera política de los liderazgos es muy diferente a la que nosotros vimos. Yo diría que quizá el último de los mohicanos en esto fue el propio Néstor Kirchner, ¿no? Alguien que efectivamente hace una carrera política de intendencia, pasa de gobernador a la presidencia, y con alguna suerte, digamos, de presencia territorial. Ahora seguramente vamos a empezar a ver carreras políticas, digamos, de efímeras, ¿no? Claro, que pueden llegar, no, pero que en todo caso hay que tener en cuenta que podemos llegar a estar fenómenos relámpago, ¿no? Claro. Que alguien puede estar muy bien un tiempo y luego desaparecer. Porque son más mediáticas que políticas, en definitiva. Claro, exactamente. Entonces, se llega más con lo mediático que con la acción política. Sí. Todos los que llegaron, hasta Néstor Kirchner incluido, eran todas personas que llevaban una larga trayectoria. Efectivamente. En la lista que mencionaban ustedes recién, digamos, también habría que agregar a De la Rúa, que venía, sí, por supuesto. Una figura, digamos, en su distrito imbatible, ¿no? Sí. Recordemos que estamos hablando con Carlos Fara, presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ¿no es cierto? Nicolás te saluda, Carlos. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. De alguna manera estábamos hablando de Duhalde, ¿no? Y estamos hablando también de estos personajes, de Scioli, de Kirchner, de Massa. ¿Hubieran llegado a ser tan conocidos a ser tan conocidos especialmente si no hubiese sido por Duhalde? Probablemente no, porque efectivamente es el que abrió la puerta, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos, sí, digamos, es un dirigente que siempre creyó en promover, digamos, otro tipo de figuras, llegado el caso, digamos, cuando se daba cuenta que estaban faltando alternativas. Uh-huh. Hay inclusive el propio desprendimiento de ofrecerle la candidatura a Reutemann en el 99, digamos, y después en el 2002, en fin. Una persona, digamos, que obviamente pensaba con un nivel de apertura política, digamos, que en la lógica exclusivamente, digamos, de lo mediático, eso no siempre sucede, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Leímos un artículo tuyo en 7 Miradas que tiene que ver, y si Massa juega por dentro, porque hay tanta conversación con esta cuestión, que Eduardo dice que no, que él cree que va a jugar por afuera. No juega por dentro, juega por fuera, no arregla con De Narváez ni con Macri.
Acordate Bueno, lo que yo te digo. está bien, pero hay un artículo... Está el partido listo. ¿Querés que te diga el nombre del partido? Unión por Todo. Así que ya está, muchachos, no den más vuelta. Ahí está. Bueno, pero yo me refería... ¿Está claro, Carlitos, lo que digo? No, sí. Para vos hay alguna novedad acá, ¿no? No, todo, digamos, va en esa línea, ¿no? Efectivamente todo va en esa línea. Después, bueno, vamos a ver la inscripción de los papeles, ¿no? Claro, no, porque fue muy Y te voy interesante. a pedir que me haga las encuestas en Loma, por lo menos, Carlitos. ¿Cómo no? Bueno, Carlos, te agradecemos mucho, te mando un abrazo enorme. Y que igual, que tengan buen día. Un beso enorme, un abrazo enorme, gracias. Carlos. El señor Fara, presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos con nosotros. Prisma. La creación de Jorge Victorero. La información en primera persona.